yo titulé a este mensaje Banquete en el desierto. Sí, banquete en el desierto. Solamente Él puede generar un banquete en el desierto. Él quiere usarte a vos, que estás del otro lado escuchando, para que esto suceda. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Mateo 5, 14. Y dice así: ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla abajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en el lugar más alto para que ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine, muestre cómo obedecen a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en los cielos. ¡Wow! Esta palabra dice que nosotros, que vos, que yo, que todos los que están ahí acompañándonos, somos la luz, somos como la casa que está construida arriba del cerro y que todos pueden ver, que nadie puede pasar y dejar sin verla. No pasamos de desapercibido. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa sos vos, esa soy yo. Somos la luz de este mundo, como dice su palabra, que debemos alumbrar. Creo que es un tiempo, una temporada en la que estamos viviendo donde la incertidumbre de alguna manera reina en los corazones, en las mentes, las inquietudes, los miedos, la oscuridad que contrae eso, también esos pensamientos, ¿no?, de tristeza, de enfermedad, y que a muchos entristecen y opacan. Nosotros debemos en este momento ser la luz que ilumine esa oscuridad donde se encuentra el mundo. Dice que nosotros, al ser luz, dice, nadie es luz y esconde bajo la cama la luz, sino que lo pone en el lugar más alto para que todos los que están sean iluminados. Y creo que esa es una de las funciones fundamentales de la Iglesia del Señor, ser luz en medio de la oscuridad, para que todos sean iluminados. Yo creo que es el labor que debemos empezar a hacer. Yo sé que algunos ya están haciendo, que nunca dejaron de brillar, pero quiero contarles algo que me pasó hace una semana y que realmente eso conmovió mi corazón y de alguna manera me sentí triste. Me crucé con una persona que necesitaba que oremos por ella. Y esa persona no sabía que nosotros éramos cristianos, pero hablando le presentamos a Jesús y me dijo, yo congrego en una iglesia. Y me dijo así, la iglesia mía desapareció. Y yo rápidamente pensé que la habían cerrado, pero no por la cuarentena, sino que, bueno, se había diluido. Pero me dijo, desde la cuarentena no sé nada de ellos, ni ellos saben nada de mí. La iglesia desapareció. Y eso me dolió. Yo decía, ¿cómo el cuerpo, cómo la iglesia del Señor puede desaparecer así? No, me dolía que alguien esté pensando que nos habíamos escondido, que la iglesia del Señor se había borrado, como quien diría, en esta cuarentena, pudiéndose quedar en la casa, sin preocuparse por el prójimo, sin tener compasión por la necesidad de otra persona. En este caso era emocional, pero sin tener esa empatía por la gente, ¿no?
A mí me costaba pensar que un pastor no pueda sentir esa carga, ¿no? Gracias al Señor, nosotros, el cuerpo de trabajo está pendiente de la gente y sabemos que están llegando, estamos en contacto todo el tiempo, no solamente a través de este medio, sino por WhatsApp, sino me consta de que se preocupan por nuestra iglesia, pero esto aparte, me dio tristeza pensar que otra persona había pensado que la iglesia se había borrado en un momento donde más se necesita, porque creo que somos realmente esencial para la sociedad, la Iglesia de Cristo. Y yo preguntaba, ahora que está cerrado el templo donde nos congregamos, el auditorio, este lugar, el edificio, y todo lo que hacíamos antes, y quizás eso paulatinamente, por razones obvias, tuvimos que empezar a menguar, pero que no debería de ser así, sino lo contrario, deberíamos reforzar el trabajo, porque la iglesia somos nosotros, vos sos la iglesia. Este es un auditorio donde todos nos venimos a congregar y a alabar el nombre del Señor, y extrañamos todos estar en este lugar y estar con los hermanos, ¿no? Pero la iglesia de Cristo somos nosotros, y sos vos. Somos nosotros la iglesia del Señor, y es nuestra responsabilidad brillar. No nos pasan por alto. La gente, la sociedad tiene presente de los cristianos, de los seguidores de Jesús, de la iglesia del Señor. Entonces no podemos, de esa luz que siempre brilló, que siempre estuvimos activos y hemos hecho algo, que de repente querramos esa luz esconderla bajo un cajón y decir, bueno, acá no pasó nada y hasta que no termine esto no vamos a seguir trabajando. Porque por todo lo contrario, la iglesia del Señor es la que tiene que iluminar en este momento oscuro y este momento de tanta incertidumbre, traer tranquilidad a las personas y también cubrir las necesidades no solamente de la iglesia, sino también de aquellos que están afuera y que estoy segura que necesitan y claman por la manifestación de los hijos de Dios. Ellos necesitan de Dios. ¿Y quién se los tiene que presentar? Nosotros. Esa luz se la tenemos que brindar nosotros. Y dice, no la podemos ocultar, sino por todo lo contrario, tenemos que llevarla al lugar más alto y que brillen. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en el cielo. Así que este es un nuevo tiempo donde tenemos que ubicarnos en esta temporada nueva en la que estamos enfrentando. No la podemos ignorar, sabemos que estamos enfrentando una situación delicada a nivel mundial, pero nosotros, la Iglesia del Señor, no tiene que temer. La Iglesia del Señor tiene que reforzar su labor, quizás no acá adentro por una cuestión que no nos permiten, pero como te dije recién, la iglesia somos nosotros y la responsabilidad nuestra es llevar el evangelio adelante y cumplir con la voluntad de Dios, de lo que a Él le agrada, porque para eso somos seguidores de Él. Los que hacen la voluntad del Padre dice el Señor, hagan lo que yo hago, síganme a mí. Y Jesús era un hombre que era sensible hacia el otro, no pasaba desapercibido, o cuando iba con sus discípulos, Él se frenaba ante la necesidad de las personas y ayudaba. Y no era Jesús no hacía unas grandes cátedras de la palabra, sino que usaba lo que estaba sucediendo espontáneamente para dar un mensaje. Quiero compartir también en Mateo 15:32, y dice así. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, siento compasión de toda esta gente que ya ha estado conmigo 3 días y que no tienen comida, y no quiero que se vayan sin comer, porque podrían desmayarse en el camino. Y los discípulos le dijeron, pero en un lugar tan solitario como este, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? ¡Wow! En el principio decía, siento compasión
por toda esta gente. Y compasión, a diferencia de la palabra lástima, porque todos confundimos eso, pero hay una gran diferencia, es que la compasión tiene un sentimiento de empatía hacia el prójimo y la lástima no. Yo creo que la compasión es una característica de aquellos que fueron tocados por el amor tierno de Jesús. Si no, no podríamos sentir compasión como él la sintió. Y decía, esta gente me sigue hace 3 días y no comió. Tengo miedo que se vayan sin comer y se desmayen por el camino. Otra versión dice que desfallezcan en el camino. Jesús no quería que la gente que tenía hambre se vaya sin un alimento. Y si bien yo voy a hablar de varias características, la primera que quiero tocar es presentarlo a Él. Porque si bien la palabra dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La palabra del Señor nos da fuerza y da fuerza a otros. En un momento de tanta incertidumbre, decirle a alguien, Dios te cuida, Dios te ama, Dios está interesado por vos, creo que es una de las maneras de presentar a Jesús correcta. Decirle a alguien que Jesús lo ama, decirle a alguien que Jesús está interesado por él, que es una realidad. Darle una palabra para la necesidad que está pasando, espiritual, sentimental, emocional. Es y se cumple la palabra que el Señor dice, no quiero que se vayan sin comer, porque tengo miedo que se desfallezcan, que se desmayen. Vieron que cuando una persona se desmaya es porque está débil. Débil puede ser y cae y pierde el conocimiento. Bueno, hoy el mundo está así, está con hambre. Y el Señor dice, no quiero que los dejen ir, porque tengo compasión de que ellos se desmayen por el camino. Y bueno, hoy es tu oportunidad de que a cada persona que le puedas hablar, ya sea como esta persona que justo me crucé y la persona tenía una necesidad emocional, quizás vos tenés a los vecinos, a gente en el grupo que te podés conectar por WhatsApp, que está necesitando, que tiene hambre y que si no le das de comer puede desmayarse y el Señor eso no quiere. Jesús era una persona sensible a la necesidad de la gente y Él dice que lo tenemos que imitar. Así que no podemos pasar por alto esta temporada que estamos viviendo, que azota al mundo. Y quiero decir que también algunos creyentes, pero quiero decirte que no tengas miedo porque el Señor está con nosotros y el Señor es quien guía nuestros pasos. Y Él dice que cuando no tengas palabra, Él va a poner palabras en tu boca. No tengas miedo de lo que vas a decir ni cómo lo vas a decir, porque Él es el que te da la palabra justa para esa persona. Porque quizás estás del otro lado y decís, yo no tengo mucho conocimiento o yo no sé qué decir. A mí me ha pasado decir, Señor, ¿sabes que me cuesta desenvolverme cuando hablo mano a mano con una persona? Pero siempre supe que el Señor ponía palabras justas para sanar esas heridas, para que esas personas se vayan fortalecidas, llenas de esperanza y ya no sientan ese hambre espiritual, ese hambre que los daña, sino que se vayan llenos de la palabra del Señor. Les quiero leer en Marcos 6:36. 6:36 y dice así: despide a la gente para que se vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos. Eso decían los discípulos. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. A ver, seguramente están del otro lado, se los voy a repetir. Cuando los discípulos dicen, Señor, que se vayan, ¿dónde vamos a conseguir tanta comida para esta gente? Y era razonable lo que estaban diciendo los discípulos. Pero no toda la lógica nuestra funciona como la del Señor. Y el Señor le manda a sus seguidores a que le den de comer. Dicen, ustedes
delen de comer. Y hoy el Señor le está diciendo, delen ustedes de comer. No pasen por alto esta necesidad, no despachen a la gente. El que tiene necesidad y viene hacia vos, delen ustedes de comer, sacien lo que ellos necesitan. La palabra del Señor dice eso, que Jesús les dijo, delen ustedes de comer. La respuesta de los discípulos, se imaginan, quedaron sorprendidos. Dice, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes? Otra versión dice, ni aunque tuviéramos el salario de todo un año podríamos comprar pan para tanta gente. Se calculan alrededor de 20.000 personas en el desierto que lo estaban siguiendo a Jesús. Y ante este desafío de fe que les puso Jesús, denle ustedes de comer, yo creo que la compasión pone a prueba a las personas como ninguna otra acción, porque hay que moverse en fe, porque hay que hacer a veces lo que a uno quizás no está cómodo en hacerlo. A veces hay que arremangarse y trabajar, a veces hay que dar una palabra firme, a veces hay que ir a orar por un enfermo y quizás vos decís no me siento preparado, pero el Señor nos manda a nosotros a que saciemos esas necesidades a través de Él, porque después Él oró y multiplicó, pero ellos tuvieron que ir, recoger las canastas, contar y después repartir. No era que solamente Jesús hizo el milagro, Jesús los mandó, pero ellos fueron a hacer una opción para que el milagro suceda. Porque a veces decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, se va a dar todo, me va a venir un auto a buscar así, que pin, que pan. Y no es todo así. El Señor tiene su parte y está en vos que lo obedezcas y te muevas en fe. ¿Se imaginan estos discípulos cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer? Eran 20.000 tipos esperando ahí con hambre de hace 3 días. Y todo, o por lo menos a mí, el mal humor que me trae el hambre. Pero ¿se imaginan 20.000 personas con hambre de hace 3 días? Y encima la responsabilidad que le dice Jesús, denle ustedes de comer. Wow, yo estaría aterrorizada casi, pero te lo estaba diciendo el Maestro. Y hoy te lo está diciendo el Maestro. Él es el mismo de ayer, hoy y lo va a hacer por los siglos. Si Él te manda a hacer algo, no dudes. Y a veces te tenés que atrever a lo que parece totalmente imposible, a lo que a veces no te sentís ni capacitado para hacerlo. Pero si te manda el Señor, te puedo asegurar que cuando des el paso de fe, el mar se va a abrir y vas a pasar en seco, porque Él es el que provee de todas las cosas cuando nosotros creemos en la palabra que Él nos da y que nos manda a hacer. Cuando Él manda, lo único que te puedo decir es que obedezcas porque Él te va a proveer de lo que sea para que cumplas su propósito. En la palabra del Señor dice, todos comieron y quedaron satisfechos. Y me impactó esta frase, todos comieron y quedaron satisfechos. Con esa frase creo que llegamos a comprender la naturaleza y el corazón de Jesús. Él hizo para que coman y que sobreabunde y que queden llenos. Y esa es la tarea que el Señor nos manda. Hay mucha necesidad espiritual en este tiempo, hay mucha angustia, hay gente que la está pasando mal. Y nosotros no nos podemos unir a ese lamento, porque nosotros somos la luz que debemos de brillar para que todos los que están en la casa sean iluminados. Entonces, no nos podemos dar ese lujo, sino por todo lo contrario, debemos ser la luz que ilumina. Nosotros debemos ser esa palabra que sacia, que sale de nuestro corazón, que obtenemos en la intimidad con Dios, que Dios nos da esa palabra para que saciemos el hambre de la necesidad de la gente espiritual, sentimental. Hay gente que se siente muy sola, hay gente que está pasando, podría hablar de todas las necesidades, seguramente se te están ocurriendo un montón como a mí ahora, las necesidades que están pasando las diferentes personas, diferentes familias, y que nos gustaría poder estar en todas. Bueno, y a veces creemos que el poquito que nosotros tenemos no va a cubrir toda la necesidad de todo el mundo. Y tenés razón,
No la va a hacer, pero va a cubrir el sector que te corresponde. Vas a hacer la tarea que como iglesia del Señor te corresponde. Aquí en la ciudad de Longchamp, la iglesia del Señor no puede desaparecer. La iglesia del Señor no puede esconderse porque nosotros somos la luz. Y en Longchamp tienen que saber que hay un pueblo escogido por Dios orando por este lugar, orando por el barrio, que está cumpliendo con las tareas sacerdotales, que es ministrar a las personas. Ya sea, hermano, a través de un video que estés orando por un hermano porque no te puedas movilizar o lo que fuese. Pero tenés la tarea de brindar comida al que lo necesita. Y te estoy hablando de esta comida que proviene de los cielos, que sabemos que una palabra, un versículo llega y le llena de fortaleza a esa persona que estaba desfalleciendo y ya tiene alimento para no desmayarse en el trayecto de ida. Obviamente también hay otras necesidades. Nunca sientas que lo que vos haces es poquito, sino lo que Dios a vos te manda hacerlo, que tu lógica no te traicione, porque la lógica del Señor no es como la tuya, sino que lo poquito que para vos pones en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar. Si no, fíjate, cuando se acercó este muchacho y dijo, Señor, lo único que tengo son 5 panes y 2 peces. Él entregó lo poquito que tenía para 20.000 personas, y de eso poquito que entregó, el Señor le dio de comer hasta que se llenaron y sobró. Así que nunca creas que lo que podés hacer para los demás es poquito, sino que cuando lo pones en las manos del Señor se puede transformar en un banquete en el mismo desierto de esa persona. Hay una palabra en Santiago 2, la tengo aquí. Santiago 2:15, que dice así: imagínense en el caso que un hermano o una hermana que anden mal vestidos o de falto de sustento diario, si acuden a ustedes y ustedes les dicen, Dios los ampare, hermanos, que se encuentran sin abrigo y que matan el hambre, pero no le dan nada para redimir su necesidad corporal. ¿De qué le sirven sus palabras? ¡Wow! Así es la fe. Si no produce obra, está muerta de raíz. Lo voy a leer de nuevo. Imagínense en el caso de un hermano y una hermana que andan mal vestidos y de falto de sustento diario. Si acuden a ustedes y ustedes les dicen, Dios los ampare, hermanos, que encuentren con Él el abrigo y que maten el hambre, pero no les dan nada para redimir su necesidad corporal, ¿de qué les sirve su palabra? Así es la fe. Si no produce obra, esta es muerta de raíz. Wow. Tenemos que saber diferenciar las necesidades del prójimo. Hablamos de las necesidades sentimentales, las necesidades emocionales e espirituales. Pero acá es claro Santiago cuando dice, cuando un hermano está pasando necesidad, no tiene abrigo, no tiene vestimenta, ni tampoco tiene para suplir la necesidad de ese día, tus palabras no sirven, ni los versículos tampoco, en este caso. Porque ellos lo que necesitan es que vos suplas la necesidad que tienen corporal. Es clarísimo lo que dice acá. No le podemos decir, bueno, el Señor te provee, hermano, y vos tenés en tu casa para darle. Porque la palabra del Señor dice, si tenés 2 túnicas, dale al que no tiene. Si tenés en tu casa abundancia de comida, dale al que no tiene para comer. No te manda que resguardes pensando mañana no voy a tener, sino que cumplas con lo que Él te pide. Y la necesidad esta también está. La necesidad de que todos sabemos que esto ha golpeado económicamente también a mucha gente, a todo el mundo ha golpeado económicamente. Y si sabemos de algún hermano que está pasando necesidad y ese acude a vos, no podemos hacerlo sonso.
como somos buenos para bajar línea tirando un versículo o dando una palabra o orando, no nos podemos hacer los sonsos cuando alguien está pasando necesidad, sea de la iglesia donde vos te congregás al lado, sea de otra iglesia, o sea tu vecino, o sea tu enemigo. No podemos hacernos los sonsos, porque nosotros somos la luz que ilumina, y no cuando hay una necesidad así escondernos bajo un cajón, sino que esa luz no va a pasar desapercibida. La iglesia del Señor tiene la obligación de cumplir con los hermanos y con la sociedad, de cumplir todas estas necesidades, las que sean necesarias. Te vas a cruzar con gente que necesita ese día para comer y vas a cruzarte gente como la que me crucé yo, que necesitaba que alguien la escuche y que le traiga el alimento para su alma, para que su alma recobre vida. No tengas miedo cuando esto pase, hacelo. Sin pensar, pero mañana quizás, porque el Señor dice, no te preocupes por lo que mañana va a pasar, qué vas a comer, con qué te vas a vestir, porque Él nos alimenta. Pero nunca le niegues nada al que necesita, porque dice el Señor, al que le da a un pobre, a mí me está dando. Y esta es la iglesia del Señor, esto es lo que Él quiere. ¿Querés seguir a Jesús? ¿Decidiste en tu vida seguir a Jesús como yo? Bueno, tenemos que seguir sus pasos y tenemos que tener compasión por la necesidad del otro que necesita una palabra de aliento, necesita que hagamos una oración por ellos, necesitan aumentar su fe con testimonios que le contemos o necesitan quizás un plato de comida o una frazada. Pero la iglesia del Señor en este tiempo tiene que estar en el lugar más alto brillando. No puede haber más gente que diga la iglesia desapareció. Si bien no lo hicieron por la institución dicha de pasión por las almas, pero el hecho que una persona piense eso a mí me partió el corazón y eso mismo te tiene que conmocionar a vos. El pueblo de Dios tiene que ser la luz en este tiempo. No te escondas cuando alguien necesita que vos le des una palabra. No tengas miedo cuando alguien enfermo te dice, orá por mí porque necesito sanidad. Porque el Señor te va a respaldar. No sientas miedo, iglesia del Señor, porque este es nuestro trabajo. Hoy esto está cerrado. Ya el que cantaba no tiene que venir a cantar. El que estaba en la puerta no tiene que venir a la puerta. El que predicaba y cualquier tarea que hayas hecho no tienes que venir quizás a congregar en este establecimiento. Pero tu obligación como iglesia no se corrió por la cuarentena. Al contrario, la gente necesita que el cuerpo del Señor y los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo de tanta necesidad. La iglesia tiene que ser la que supla cada necesidad del pueblo. Digo del pueblo cuando hablo de nuestra provincia, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio. ¿Cómo puede ser que esté pasando angustia a nuestro vecino y no seamos capaces de conmovernos con la necesidad del otro, con la angustia del otro? Si a vos no te duele lo que le duele a tu hermano, no entendiste nada del Evangelio. Pero tengo una buena noticia. Este es el momento en que te llenes de fe, que pongas las manos en el arado, que tomes tu lugar como iglesia del Señor y empieces a hacer lo que te manda Jesús. Jesús te manda esto: denle ustedes de comer, suplan las necesidades y el que viene no lo eches, que como dijeron los discípulos, Señor, mandalos a que coman por ahí porque nosotros no tenemos. Nunca te creas que el poquito que podés ofrecer puede salvar la vida de alguien, puede armar un banquete en el corazón, en la mente emocional, espiritual y aún en la panza, un banquete en el desierto de una persona. Este es el tiempo que la iglesia del Señor tiene que tomar su lugar en la sociedad. ¿Cómo lo debemos hacer? Poniendo las manos en el arado, hermano. No hay otra manera. Saliendo, predicando el Evangelio, hablando, orando por los enfermos, así sea a través de un WhatsApp. Y aquellos que tenemos la oportunidad de bendecir a otras personas con lo que sea, háganlo y van a experimentar
al Dios milagroso como en ese día. Con 5 panes y 2 peces dieron de comer a 20.000 personas. Y no solo que se llenaron, sino que sobró 12 cestas. Yo creo que este es el tiempo en que nos llenemos de fe para que estos milagros sucedan, para que cuando tengas que largar una palabra no titubees, sabiendo con fe de que Dios te va a respaldar. La fe es el mayor recurso que tenés para producir las cosas que necesitas. Podés perderlo todo, pero si conservás la fe, tenés el capital para levantarte de nuevo. Hermano querido, hermana querida que me estás viendo, no pierdas la fe. Llenate de valor, llenate del Espíritu de Dios y hacé el trabajo de iglesia que te corresponde. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias y los saludamos, los extraño un montón. Que el Señor bendiga tu vida, tus manos, tu familia y llenate de fe en el Señor. Yo voy a estar orando por eso, porque la iglesia del Señor en este nuevo tiempo se levanta como un gran ejército que es para iluminar a este mundo en tinieblas. Dios los bendiga.